La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no manos. se profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Este es uno de los casos más horribles que han sido registrados y reportados en los periódicos, debido a todos los aspectos y tratos crueles que sufrió la víctima de tan solo 11 años de edad. Su nombre era Rosa María González, una niña inocente y alegre, ignorante de las crueldades del mundo. Esta historia real demuestra que el malo no siempre es al que señalan y que incluso quien dice ser un elegido de Dios puede ser todo lo contrario, ya que se sabe de que los seres malignos gustan de profanar y perjurar en nombre de lo sagrado. Todo ocurrió en el año de 1990, en Almansa, en Albacete, España. El caso de este exorcismo fue tan grave que la pequeña murió durante el rito religioso, que aunque realizado en nombre de Dios, tiene una realidad tan perturbadora que parece más bien realizado en el nombre del demonio. Almansa era una pequeña región al sureste de España, conocida por su fabricación de zapatos y por la cantidad de curanderos que había. Hoy en día, por desgracia, es conocida por este terrible caso real. La historia fue publicada en varios periódicos y sacudió a toda la sociedad española de la época. Los curanderos de ese entonces, de hace un poco más de 30 años, se dedicaban a sanar a las personas enfermas y afligidas por medio de brebajes y con la imposición de las manos. Decían que podían llegar a curar toda clase de enfermedad, incluso cáncer y peores situaciones como una posesión demoníaca. Todo eso por muy poco dinero. La madre de Rosa María, Rosa González Fito, era una de esas curanderas y tenía cierta fama por sus habilidades, por lo que recibía pacientes de toda la región española. Le iba muy bien, aunque a casi todos los saneadores del pueblo no les iba nada mal. Rosa había aprendido su profesión con un sanador, antes trabajador en la fábrica de zapatos, de nombre Enrique. A lo largo de sus enseñanzas, Rosa se convenció de que Dios mismo le había destinado el camino de la curación. Era tan exitosa como curandera, que incluso su esposo Jesús, el padre de Rosa María, renunció a su trabajo como zapatero para ayudarle en su casa de curaciones, que tenía lugar en la planta baja de la misma casa. Además de sanar a las personas principalmente con la imposición de las manos, también realizaba amarres y otro tipo de rituales y servicios de lo que ahora se conoce como brujería. Ella tenía conocimiento sobre las propiedades médicas de las hierbas que recogía en el campo, así que las aprovechaba para realizar pociones, empastes, masajes e incluso para entrar en estado de trance cuando requería visiones del más allá. Esto le ayudó a ganar fama y a ganar cada vez más ganancias. Con el tiempo, la hermana menor de Rosa, Ana, también se volvió curandera y comenzaron a atender juntas el negocio familiar. Aunque era Rosa la que tenía más conocimientos y sanaba a más personas, el negocio cada vez se volvió más popular entre los habitantes. Una vecina de Rosa, María de los Ángeles, acudió para una consulta y curación. Después de avisarle a María de los Ángeles que su marido Martín estaba poseído por un demonio,
Las vecinas se volvieron muy amigas, ya que la sanadora la había curado de todos sus males. María de los Ángeles se obsesionó tanto con Rosa que dejó de frecuentar a su esposo y ya no hacía tanto caso a sus 2 hijos. En su lugar se la pasaba con las hermanas sanadoras y en especial con Rosa. Con el tiempo la relación entre ellas superó las barreras de la amistad y comenzaron a realizar sesiones espiritistas juntas, en las cuales realizaban hechizos y rituales en un cuarto privado. Hay algunos rumores que dicen que llegaron a volverse inclusive amantes. Eventualmente, la hermana de María de los Ángeles, María Mercedes, también acudió a las hermanas sanadoras, y así fueron los 2 pares de hermanas quienes ayudaban al público con sus sanaciones. Todas recurrían a los hechizos y rituales y se unieron en amistad. Pero una noche, las 4 mujeres asistieron a la casa de María de los Ángeles. Rosa, gracias a su conocimiento sobre hierbas, recurrió a una hierba que se utilizaba para inhibir la voluntad, causar alucinaciones y pérdida de memoria, para así poder influenciar en los pensamientos y acciones de las personas. Aquellas 4 mujeres celebraron una ceremonia con esa hierba durante toda la noche, en la que sufrieron estados de trance y éxtasis. En cierto punto Rosa comenzó a hablar y a cantar con una voz grave que no parecía la suya, diciendo que San Jerónimo hablaba a través de ella. Afirmaba que ella era la herramienta de Dios y que tenía que liberar a todo el mundo del mal. La siguiente mañana las mujeres fueron por más hierbas y ahora se reunieron en casa de Rosa para seguir con la ceremonia. Rosa y María de los Ángeles tuvieron una revelación en la que decían ser la reencarnación de Jesucristo y de la Virgen María. Y después de eso, perdieron todo el control. En algún punto, Ana se marcó porque estaba asustada por la actitud de su hermana y vecinas. Mientras tanto, las mujeres cayeron en un estado de trance que iba más allá de los límites humanos. En ese momento todo se volvió caótico. Rompieron muebles y espejos, perdieron el control de sus cuerpos y acabaron orinando, defecando y vomitando en ellas mismas. Luego de eso se echaban lociones y jabones en el baño, caminaban sobre el revoltijo de desechos y vidrios rotos. Estas acciones se volvieron un ciclo que duró varias horas sin que ninguna de las mujeres entrara en razón. Se cree que en ese momento fue cuando ellas acabaron poseídas por algo más allá de su control. Durante los 2 días que duró la ceremonia de las mujeres, Rosa María, la hija de Rosa, estuvo presente en su casa. Al segundo día llegaron también los hijos de María de los Ángeles. Los niños presenciaron el terrible estado en el que se encontraban sus familiares, sin que ellas tuvieran noción razonable de lo que estaba pasando. No se sabe si, en ese punto, las mujeres accedieron a un poder más allá y fueron ellas las que acabaron poseídas, puesto que una persona pura, capaz de realizar exorcismos, no cometería las terribles agresiones que dentro de poco realizarían estas mujeres. Rosa dijo que eran los niños quienes estaban poseídos. De ser así, los niños tendrían una conducta fuera de lo normal y violenta, lo cual no era el caso. Sin embargo, Rosa, en el estado poseído en el que se encontraba, recurrió a realizar lo que ella creía que era un exorcismo. Introdujo los dedos en las gargantas de los niños y rasgó sus esófagos. Los niños vomitaron sangre por las heridas, y no por una cuestión demoníaca. Por suerte, Martín, en la noche, el padre de los 2 niños, consiguió llevarse a sus hijos a casa, aunque su mujer, María de los Ángeles, no quiso salir de la casa. Por aquella razón, las mujeres al día siguiente sellaron puertas y ventanas para evitar que alguna de ellas, o la niña, pudiera salir. Para el tercer día de la ceremonia, las mujeres definitivamente estaban fuera de sus cabales, y ahí sucedió la tragedia. Fueron por Rosa María y la llevaron al cuarto donde habían realizado la larga ceremonia. Para ese momento la habitación ya no parecía el lugar donde pudiera vivir un ser humano. Emanaba un terrible olor y estaba en condiciones asquerosas, como si el mismo demonio hubiera pasado por ahí. La niña, asustada,
encogida sobre sí misma en una esquina de la habitación. No sabía nada de lo que le esperaba, pero seguramente presentía que algo estaba mal. Una pequeña luz de esperanza brilló cuando llegó el padre de Rosa María, Jesús, pero rápidamente se extinguió cuando las mujeres con fuerza que parecía sobrehumana lo dominaron y lo golpearon. Lo obligaron a limpiar la casa mientras ellas lo maldecían y le gritaban obscenidades. En cierto punto Rosa lo acusó también de estar poseído por el demonio y que también controlaba a Martín, el marido de María de los Ángeles. Rosa le ordenó a Jesús que pusiera a la niña en la cama y que se fuera de la casa. Aquel hombre, ya sea por cobardía o por miedo ante lo que parecía poseer a las mujeres, obedeció. Así pues, la niña permaneció en ese lugar por varias horas, impotente ante la locura de su madre y las otras dos mujeres. De repente, María de los Ángeles comenzó a sangrar por la vagina. Menstruación o no, Rosa estaba convencida de que un demonio estaba dominando a su amiga del alma y que quería poseerla. Así pues, intentó expulsar al supuesto demonio, pateando y golpeando el vientre de María de los Ángeles. La vecina, quizás poseída por una fuerza maligna y cruel que ansiaba ver la destrucción y el sufrimiento de una niña inocente, dijo estas palabras: «Es la niña está embarazada del diablo». Así pues, Rosa, la madre de Rosa María, ordenó a las otras dos mujeres que sujetaran a la niña y comenzó a extraer el supuesto ser maligno de su hija. Sin entrar en detalles grotescos, la mujer evisceró a la niña mientras ella gritaba: «Mamá, acaba pronto». Siguió sacando pedazos del cuerpo de su hija mientras alababa en vano el nombre de Dios. Alegaba que era un demonio lo que estaba allá adentro, que había un nido. La madre se cansó de su labor, pero ahí no terminó la crueldad. Le pidió a María de los Ángeles que siguiera con el procedimiento, que claramente no era un exorcismo sino la obra de un demonio cruel. Rosa María estuvo consciente por varios minutos mientras todo esto sucedía y murió por la pérdida de sangre. Cuando las mujeres terminaron 25 minutos después de comenzar, poco quedó intacto en el interior de la niña. Luego de eso, las mujeres comenzaron a bailar alrededor del cadáver. Mientras tanto, Jesús y Ana estaban afuera de la habitación, del otro lado de la puerta cerrada, intentando calmar a Rosa. Mientras escuchaban los gritos de la niña, le gritaban a la mujer que se detuviera, que la estaba matando. Cuando por fin dejaron entrar a Ana a la habitación, Rosa cargaba el cadáver de su hija. En el piso había sangre y tripas. Antes de que pudiera hacer algo, Rosa acusó a Ana de la muerte de la niña, diciéndole que estaba poseída. Así pues, las mujeres la atacaron, intentando arrancarle los ojos. Esto se debía a que supuestamente si tocaban a la niña con los ojos de Ana, la pequeña iba a resucitar. Pelearon durante 15 minutos hasta que llegó la policía rompiendo puertas. Por fin llegaron los paramédicos de Cruz Roja, quienes vomitaron al ver la escena y se llevaron el cuerpo de la niña. Según el reporte, todas las imágenes religiosas, ya fueran estatuas, cuadros o estampas, habían sido destruidos por las mujeres. Ni una señal de la presencia de Dios ni de los santos. En las paredes y en el piso, una asquerosa mezcla de fluidos, desechos humanos, restos de órganos y pedazos de figuras religiosas, como muestra de que habían seguido con el ritual, que se puede considerar demoníaco. La policía arrestó a María Mercedes en el lugar, pero Rosa y María de los Ángeles lograron huir. Sin embargo, después arrestaron a Rosa y luego a María de los Ángeles. 2 años después comenzó el juicio. Rosa no quiso declarar porque, según dijo su defensor, ella no recordaba nada de lo que había pasado. María Mercedes dijo que ella no sostuvo a la niña, que era de lo que se le acusaba y que no se dio cuenta de que estaba muerta hasta que llegó la policía.
María de los Ángeles igualmente decía no recordar nada. Sin embargo, María Mercedes recordaba todo con exactitud y comentó todo lo que sucedió. Igualmente, en contraste, Rosa y María de los Ángeles vestían de luto, mientras que María Mercedes vestía con colores vivos y seductores. Estaba atenta a todos los detalles durante el juicio e incluso habló con los medios de comunicación durante uno de los recesos. Ella fue la única que declaró. A pesar de ser la única que testificó y relató con detalle todo lo sucedido, la audiencia de Albacete sentenció que no se podía comprobar que María Mercedes hubiera participado directamente en el asesinato de la niña. A Rosa y a María las declararon no responsables legalmente de los hechos por sufrir de un trastorno psicótico, de acuerdo con el examen psiquiátrico que se les realizó. A Rosa y a María de los Ángeles se les multó con los costos del hospital de Ana, quien quedó con lesiones permanentes en los ojos, y se les condenó a 7 años en un psiquiátrico, de los cuales, según otras fuentes, Rosa estuvo 4 años y María de los Ángeles solo 1. Después de eso, María Mercedes y María de los Ángeles se mudaron a lugares distintos de España, mientras que Rosa dio entrevistas en las que pedían que la dejaran en paz, puesto que ya había cumplido su sentencia. Las mujeres siguen libres hasta el día de hoy, pero según opiniones posteriores a los hechos, expertos dicen que a las mujeres no se les había diagnosticado ninguna enfermedad mental antes del hecho, por lo que no era posible asignar un brote psicótico y pérdida de memoria. Es posible que hubieran sufrido de una posesión demoníaca momentánea, que quizás las exime de culpa. ¿O no? En 1906, una chica de 16 años llamada Clara Germana Cele dijo ser la víctima de una posesión demoníaca. Huérfana, de origen africano, Clara era pupila en la misión de San Ángel, parte de los esfuerzos de las misiones cristianas luteranas en África. La misión de San Ángel estaba localizada en la provincia de Natal, en el sureste de Sudáfrica. Clara era, según todos los testigos, una niña bien portada, pero esto cambió cuando entró a la adolescencia. Las monjas y los sacerdotes que la cuidaban notaban que su conducta había cambiado. La niña amigable y amable que habían creado por 16 años parecía desaparecer de la noche a la mañana. De acuerdo con una confesión que le hizo a un padre, Clara hizo un pacto con Satanás. Según los sacerdotes y las monjas que la cuidaron, este fue el origen de su posesión. De acuerdo con una monja, Clara era capaz de hablar y comprender una gran cantidad de idiomas durante su posesión, incluyendo francés, alemán y polaco, de los cuales no tenía conocimiento previo. Aquella monja también dijo que Clara demostró habilidades clarividentes. Ella era capaz de revelar los secretos y las transgresiones más íntimas de las personas con las que no había estado en contacto. La comunidad profundamente religiosa identificó tanto la habilidad clarividente como su nuevo conocimiento de idiomas como señales seguras de una posesión demoníaca. Aún más perturbador para la comunidad religiosa a su alrededor, Clara no podía soportar estar en la presencia de objetos benditos. Cuando estaba en su presencia, desataba un temperamento furioso en la niña. Durante estos ataques de ira, ella parecía tener una extraordinaria fuerza y ferocidad. Existen registros de Clara lanzando monjas a través de los cuartos de los conventos antes de atacarlas físicamente. Las monjas también dijeron que cuando Clara estaba molesta, gritaba con una bestialidad salvaje en su tono. Esto sorprendía e incomodaba a aquellos que estaban a su alrededor. Una monja luego escribió que ningún animal pudo haber hecho tales sonidos. Comparó los gritos de Clara con una verdadera horda de bestias salvajes, orquestada por Satanás en un coro infernal. Como suele pasar en todos los casos de supuesta posesión demoníaca, también se dijo que Clara podía levitar. En ocasiones la niña llegaba hasta 1,5 metros sobre el suelo, y algunas veces levitaba verticalmente, y otras
horizontal. Se registró también que Clara podía salir del estado de posesión demoníaca cuando se le rociaba agua bendita. De acuerdo con el manual luterano pastoral, esta era una señal evidente de que alguien está realmente poseído y no de que sufra una enfermedad mental. Después de llegar a estas conclusiones, el exorcismo era la solución. El padre Homer Erasmus, confesor de Clara y director de la misión de San Ángel, el reverendo Mansuetti, se prepararon a sí mismos para realizar el exorcismo a la niña. Mientras comenzaba aquel acto de liberación, la primera acción de Clara fue tirar la Biblia de las manos de uno de los ministros. Cuando el hombre se agachó para recuperar su libro, ella aprovechó la oportunidad para agarrar su estola e intentar ahorcarlo al ministro con esta misma. El exorcismo duró por 2 días. Eventualmente, los 2 sacerdotes lograron obligar a que saliera el demonio de Clara y dijeron que la niña estaba curada. No quedan registros de que ella sufriera efectos secundarios o que manifestara más señales o síntomas de posesión demoníaca. Ella siguió viviendo una vida normal y tranquila, pero nunca olvidó aquel pacto que hizo con el diablo. Durante los años 20, un sacerdote en Italia estaba sorprendido cuando una joven, pero muy preocupada mujer, le contó una historia que parecía increíble. Sofía era una joven atractiva, esposa y madre de hijos, y llevaba sufriendo 7 años a manos de entidades demoníacas. Antes de buscar la ayuda de un sacerdote, ella recurrió a todas las posibilidades. Los médicos declararon un caso de histeria, pero no tenían una solución. Así que la iglesia era su última esperanza, aunque nunca descartó la opción del suicidio por la desesperación. Sofía estaba horrorizada cuando se dio cuenta por primera vez de que algo estaba tomando su cuerpo en contra de su voluntad. Ella dijo que bailaba hasta que literalmente terminaba en el suelo por el cansancio, incapaz de detenerse, hasta que la última gota de su energía hubiera sido utilizada. En otras ocasiones comenzaba a actuar como animal, saltando de silla en silla, a 4 patas, ladrando, maullando, gritando y rugiendo salvajemente, moviéndose por toda la casa como un animal enjaulado, hasta que su cuerpo se rendía del cansancio. Cada que estos incidentes de actividad terminaban, ella acababa dolorida y con moretones. Su marido contó que llegaba a casa del trabajo y escuchaba los sonidos bestiales desde el interior de la casa, sabiendo que algo estaba mal. Cuando entraba, descubría la casa totalmente desordenada y a Sofía fuera de sí, saltando por la casa como animal salvaje. Cuando ella se encontraba en ese estado, los niños salían a jugar o se iban a la cama. Sucedía con tanta frecuencia que ya ni siquiera los asustaba. Había más cosas que no podía explicar y no tenía interés en hacerlo. Las personas la veían cantar, cosa que ella no sabía hacer. Además, ella parecía dar algo así como un sermón en un idioma extranjero a un grupo de personas invisibles que ni ella podía ver. Podía tener una abrumadora necesidad de morder y rasgar cualquier cosa que se encontrara en sus manos. En ocasiones corría a la habitación suplicándole a su marido que le entregara algo, que debía destrozar algo. Nada en esa casa estaba a salvo de sus ataques. Para el momento en que el exorcismo ocurrió, la familia tenía pocas cosas que lograran mantenerse a salvo de la destrucción de Sofía. Si se le amarraba, ella mordía y rasguñaba, aparentemente bajo el control de demonios. Podía manifestar gran fuerza, y en una ocasión su esposo insultó a uno de los demonios, y ella lo agarró por la garganta con tal ferocidad y fuerzas que apenas logró escapar. Su cuerpo entero estaba tenso, como una bestia lista para saltar, hombros encorvados y apariencia similar a una bestia atrapada. Si se le llamaba por su nombre, contestaba una voz diciendo: «Soy Isabeau, y yo soy quien da las órdenes». Después de que comenzaron los problemas, ella acudía a misa y pedía la bendición de los sacerdotes, lo que aliviaba sus síntomas por poco tiempo, pero no había encontrado una forma que durara
Para su más terrible miedo, una de las manifestaciones más dramáticas que llegó a experimentar ocurrió cuando visitaba a un sacerdote parroquial en otra zona. Le habían prestado un caballo y un carruaje, y todo parecía normal hasta que se acercó a la capilla, y el caballo se rehusó a acercarse. Sin darse cuenta de lo que hacía, Sofía bajó del carruaje y corrió la distancia que faltaba hacia la capilla, a través de un campo y sobre una colina. Pero los testigos describieron que parecía que estuviera volando, que sus pies no tocaron el suelo desde el momento en que dejó el carruaje hasta que llegó a la capilla. Los animales en la zona reaccionaron de forma violenta cuando ella se acercaba, perros ladrando frenéticamente y gallinas cacareando como locas, buscando dónde refugiarse. Cuando llegó a la iglesia, sus pies regresaron al suelo y todas las personas en la plaza de la iglesia corrieron por el miedo. Sofía entró a la iglesia, fue bendecida por el sacerdote y mejoró bastante, aunque solo por un breve momento. Después de tantos incidentes, se decidió que era algo sobrenatural estaba ocurriendo, y un grupo de sacerdotes, después de estudiar su caso con mucho cuidado y observando a sus síntomas, concluyeron que se requería un exorcismo. Ella fue trasladada y sentada en una silla de madera. Cuando comenzó el exorcismo, estiró su cuerpo como un felino que estuviera despertando de una siesta. Mientras comenzaba el ritual en latín, repentinamente se inclinó en la silla y saltó por los aires con una gran agilidad, aterrizando a gran distancia. Mientras miraba hacia arriba, todos los presentes para el exorcismo sintieron miedo. Su rostro apenas era reconocible, pues los testigos describieron que tenía un aspecto horrible. Se comportaba de forma diferente, más como una bestia que como una mujer. Sus brazos colgaban flojos a los costados, se inclinaba hacia adelante y las rodillas estaban ligeramente dobladas. Una voz dura y desconocida salió de sus labios pronunciando vulgaridades y blasfemias en contra de la iglesia, el Señor y todos los presentes. Mientras el exorcismo continuaba, ella se liberó repentinamente de sus ataduras y atacó a los sacerdotes. Agarró su túnica con desesperación, mientras de ella salía un horrible y atormentado grito. Los sacerdotes la rociaron con agua bendita, y ella comenzó a retorcerse en el suelo por el dolor y el sufrimiento. Todavía batallando en contra de su liberación, el sacerdote colocó el extremo de su estola sobre su hombro. En un abrir y cerrar de ojos, ella estuvo de pie con gran habilidad, apresurándose para escapar y quejándose de lo terriblemente pesada que se sentía la estola. Comenzó a vomitar, pero lo más extraño es que no parecía comida. Mientras los demonios comenzaban a debilitarse, los gritos de ira fueron reemplazados con aullidos de terror. Temblando, y cuando la debilidad sustituyó a la agresión, colocándose en las posiciones bestiales de antes, para el final de la primera sesión, Sofía estaba completamente exhausta y no recordaba nada de lo que había ocurrido. Se necesitaron 13 sesiones para que fuera liberada, pero para el último exorcismo, su comportamiento era bastante diferente. Se sentó en silencio, cabeza hundida en su pecho, cuerpo rendido ante la derrota inminente. En cuanto los sacerdotes comenzaron a hablar, ella se levantó lentamente, caminó hacia un colchón en el piso y lentamente se estiró sobre él. Los sacerdotes continuaron con el rito. Sofía no movía ni un músculo, ni un sonido salía de ella. Era completamente diferente de su conducta en todos los rituales anteriores. Aún pareciendo un cadáver, ella comenzó a vomitar. Su cuerpo completo se sacudía con terribles espasmos, y todos los presentes sintieron una tremenda compasión por esa pobre mujer que estaba batallando por mantener su largo cabello oscuro, lejos del vómito, y que apenas tenía la fuerza suficiente para mantenerse de pie. De repente Sofía se puso de pie, se quitó el cabello de la cara, revelando unas mejillas demacradas, ojos inyectados en sangre dentro de cuentas cavernosas, y lo que parecía una completa flacidez en todos sus músculos faciales.
Su labio inferior colgaba y sus brazos delgados débilmente a sus costados. Lo que sea que se manifestara a través de ella, tenía la apariencia de la derrota y hacía que Sofía fuera irreconocible para sus seres amados. Luego, con voz baja, habló una voz. Me voy. La barbilla de Sofía cayó hacia su pecho y los sacerdotes continuaron ordenando a los demonios que salieran. Luego habló otra voz. Era Sofía, llena de felicidad y esperanza. Estoy curada, dijo en voz baja, mirando a todos a su alrededor. Ya no se encontraba esa extraña mirada en sus ojos y ahora tenía su rostro humano. Había sido liberada. Basándose en lo que dijo durante los exorcismos y algunos contenidos de lo que vomitó, se cree que Sofía fue víctima de brujería.